Hola a todos, bienvenidos a este webinar organizado por WeUni by Doc City en colaboración con la Universidad Ana G. Méndez de Puerto Rico. Mi nombre es Florencia y voy a ser su anfitriona en el evento de hoy en representación de WeUni. Veo que ya están comenzando a conectarse los primeros participantes. Había algunos que nos estaban esperando en la sala de espera. Vamos a esperar unos minutitos antes de comenzar para dar tiempo que todas las personas que se han inscrito puedan unirse. Mientras tanto, siéntanse libres de saludar aquí en el chat de Zoom. Cuéntenos desde dónde nos están acompañando. Tenemos muchísima curiosidad. Antes que nada, quiero agradecer a todos por estar aquí y también a nuestros panelistas por acompañarnos en el día de hoy. Permítanme presentarles a nuestro invitado especial y main speaker de hoy, el doctor Juan Carlos Sosa Varela. El doctor Sosa Varela es decano de la División de Negocios, Turismo y Emprendimiento en la Universidad Ana G. Méndez. Ha sido consultor para empresas como Cemex, Pepsi, Mattel Brands y Diageo y forma parte del Consejo Asesor Latinoamericano de AACSB. Fue distinguido con el Premio a la Excelencia por la Asociación de Industriales de Puerto Rico por su destacada contribución a la educación empresarial en el país. El doctor Sosa es un autor también prolífico con más de 50 artículos en revistas internacionales arbitradas, capítulos de libros y más de 150 presentaciones internacionales. Desde el 2014 es editor asociado en la European Business Review y además ha sido profesor visitante en escuelas de negocio en Europa, América Latina y la India. También les presento, hoy aquí nos acompañan a Aixa de León Colón y Vanessa Anguita, representantes de la universidad, quienes nos van a hacer una introducción al proceso de admisiones y visados y van a responder a todas las preguntas relacionadas con la oferta académica. Bienvenidos a todos, es un placer tenerlos aquí. Y bueno, voy a comenzar. Hemos llamado a este webinar de hoy Habilidades que cambian el juego, cómo construir negocios sostenibles, flexibles y con impacto global. En los próximos minutos, de la mano del especialista que tenemos en la sala, vamos a descubrir cuáles son las habilidades que definen al nuevo profesional, o sea, liderazgo adaptativo, pensamiento innovador, sostenibilidad y visión global. Luego vamos a tener la posibilidad de interactuar con nuestro ponente y con Aixa y Vanessa, haciéndole preguntas y bueno, están aquí justamente para responderlas. Al final de la presentación vamos a tener esta sesión de preguntas y respuestas donde van a poder hacer las preguntas directamente a ellos tres. Así que no sean tímidos, simplemente escriban todas sus preguntas en la sección de Q&A aquí en Zoom y las vamos a revisar al finalizar el webinar. Y también para quienes estén interesados en recibir un certificado de asistencia por parte de WeUni by Doc City para esta masterclass gratuita, manténganse atentos porque vamos a publicar el enlace para solicitarlo al final de la sesión. Creo que ya podemos comenzar, doctor Varela, Sosa Varela. Le dejo, bueno, presentarnos su masterclass. Florencia, muchas gracias y saludos a todos los que nos están viendo en estos momentos. Ha sido un gusto, o es un gusto estar con ustedes. Voy de inmediato a compartir mi pantalla, así que denme unos segundos donde hago los ajustes aquí pertinentes. Permíteme un momento, esto se tarda un poco por Lo vemos, la lo vemos, lo conexión. vemos. Sí, vamos a Ujú. darles aquí swap. Ahora sí. Yo creo que ahora Perfecto. se ven perfectamente. Muy bien. Pues es un tema, el tema que voy a presentar hoy es parte de una serie de investigaciones, consultoría, y también en mi rol, tanto como profesor, decano, y la posición que ocupo en distintas juntas. Así que hay un poco de reflexión en este sentido de cómo construir negocios sostenibles, flexibles y con impacto global. Ya Florencia indicó mi trasfondo, así que no voy a indicar mucho más. Sí, el asunto de que los múltiples roles que le había indicado previamente tienen un impacto en la manera en que
yo abordo las cosas principalmente en lo que debe ser el desarrollo natural de las organizaciones, algo que es parte de lo que enseño a distintos niveles, tanto a nivel de pregrado, maestría y doctorado, como también en las áreas de investigaciones pues, que tengo en la actualidad con una serie de colegas a nivel de América Latina y Europa. Y aquí vamos a comenzar con algo que es un poco paradójico, y es la paradoja de la eficiencia. Muchos de nosotros nos han enseñado que para gestionar efectivamente a la organización tiene que ser eficiente, y que esa eficiencia es lo que nos da ventaja competitiva y nos ayuda a ser sostenible a través del tiempo. Esto realmente no necesariamente es del todo cierto, porque el hecho de ser excelente podría ser a su vez una mayor amenaza. Entonces, aquí que entra la paradoja. ¿Cómo siendo excelente puede a su vez ser una amenaza? Y le voy a poner este ejemplo de este caso ficticio de esta empresa, se llama Eficentro. Eficentro es una empresa de 20 años que ha sido modelo de excelencia operativa. Tiene proceso Lean, Six Sigma, certificaciones ISO, justo a tiempo. Si lo comparas con el promedio de la industria, típicamente sus márgenes son mayores. Es un caso de estudio tanto en industria como en escuela de negocios. Y ese enfoque totalmente orientado a eficiencia no lo llevó a entender que el entorno estaba cambiando. De momento hay competidores mucho más ágiles, con muchas capacidades dinámicas, nuevos clientes siendo más exigentes con respecto a la sostenibilidad y una transformación digital del sector. Entonces, viendo que existe este cambio en el entorno, ¿qué hizo Eficentro? Eficentro, pues básicamente siguió con todo el proceso de eficiencia, de mejoras de procesos actuales, tratando de minimizar todos los errores a través de procesos de calidad, pero rechazaba mirar lo que estaba ocurriendo fuera, esa parte de exploración. Así que todo el éxito se medía a nivel de la eficiencia operativa sin tomar en consideración otro elemento del mercado. Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues hay una reacción tardía, comienza a colapsar lentamente la organización y aunque ciertamente eran extremadamente eficientes y competentes con respecto a lo que es toda la parte operacional, la inflexibilidad lo llevó a tener una falta de evolución. Y aquí es que entramos con esta paradoja organizacional que los líderes actuales tienen que gestionar. Porque si el ser excelente te impide adaptarte al futuro, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, cuando nosotros miramos específicamente lo que hizo Eficentro, dentro de la organización nadie se preguntó, por ejemplo, si lo que hacemos hoy seguirá siendo relevante para mañana. Si hay alguna manera de crear valor que sea diferente a lo que hacemos ahora. Y tomar todas las señales que nos da el entorno para ir cambiando dentro de la organización. Entonces, muchas organizaciones duran muy poco, aunque realmente son muy eficientes y eficaces en términos de lo que hacen. Entonces, esto nos hace un poco ciegos, ¿no? Cuando nos centramos en toda la parte operacional, muchas veces hace muy difícil entender lo que está ocurriendo fuera. Más adelante voy a poner en contexto esto porque hay un concepto que se llama ambidestreza, en inglés ambidextrity, que es un concepto o una destreza que deben tener los líderes actuales. Es decir, ser capaces de gestionar el modelo actual, pero mirando los cambios que están en el entorno o tratando de predecir esos posibles cambios en el futuro. Entonces, hacerlo todo bien nos lleva entonces a esta ceguera que no permite hacer las cosas distintas. Entonces, realmente la clave dentro de organizaciones no es operar bien, sino la manera en que tú te adaptas. Y aquí entra con unos conceptos que son lo que se llama capacidades dinámicas. Las organizaciones tienen que ser lo suficientemente dinámicas para ir adaptando
sus procesos a través del tiempo, no tan solo procesos, o sea, tiene que tener una capacidad de asimilar, de adaptar, de transformar y explotar todos esos cambios que hay en el mercado. Y obviamente se requiere un tipo de líder que sea capaz de gestionarlo. Entonces, eh, bajo estos paradigmas, que son también paradójicos, ¿cómo lo podemos confrontar? Entonces, es un poco lo que vamos a estar discutiendo en estos próximos minutos. Le pongo un ejemplo. Una empresa que no espera que el entorno cambie. O sea, las empresas no deben esperar eso. Debe anticiparlo y lo debe rediseñar. Y aquí entra un asunto que es, yo le llamo un ADN distinto, pero es que por diseño las empresas tienen que tener esa capacidad dinámica para afrontar. Y si usted eh, eh, repasa los últimos 3 años y los adelantos tecnológicos de los últimos 3 años, se dará cuenta de que quizás esa planificación estratégica que usted tenía hace 3 años probablemente tenga que cambiarla. A lo mejor no lo tenga que cambiar hoy, a lo mejor lo tuvo que haber cambiado hace 1 o 2 años atrás. Eh, Así que por naturaleza tiene que tener esas capacidades dinámicas. ¿De dónde viene esta capacidad dinámica? Realmente el concepto viene de un colega de la Universidad de California que se llama David Tees. David Tees, a través de sus investigaciones, entendía que las organizaciones que cambian y se mantienen a través del tiempo tienen estas capacidades dinámicas que le llama sensing, sizing y transforming. En términos de sensing, y lo estoy dejando en inglés por si ustedes ven el concepto en algún artículo, pero básicamente es esa capacidad que tiene la empresa de detectar cambios antes que sean obvios. Es decir, tratar de entender el mercado, leer el mercado, escuchar al cliente, oler esas señales débiles. Y pongo la palabra oler para dar esa importancia a los sentidos dentro de lo que es este componente clave que es el sensing. Está esta otra parte que es el sizing, ¿no? No tan solo es entender esas oportunidades que están en el mercado, sino capturarlas y abordarlas. Aquí entra un concepto de agilidad estratégica o agilidad organizacional. Esa capacidad que tiene la organización, que tienen los directores, los líderes, para decidir rápidamente, para hacer los cambios de manera adecuada y que sean capaces para pasar este otro elemento que es transformar o transforming, ¿no? Esa capacidad que tiene la organización de rediseñar procesos, estructuras, cultura, esas normas y valores, equipos de trabajo, para poder sostener esa evolución constante. Eh, Así que hay una reinvención de manera consistente. Lo podemos ver, por ejemplo, en esas organizaciones durante la pandemia. Pongan restaurantes. Hay restaurantes durante la pandemia que decidieron cerrar porque no fueron capaces de cambiar su modelo de negocio o trataron de no cambiarlo porque pensaban que eso le daba ventaja competitiva. Otros, por un asunto de resiliencia, hicieron cambios que aunque pensaban que iban a hacer de manera de un periodo corto, lo hicieron para mantenerse en el mercado. Esas que lo pudieron hacer, de hecho, son empresas muy diferentes hoy, post pandemia, a lo que eran poco antes de la pandemia. Es decir, pudieron crear unas capacidades dinámicas para mantenerse dinámicos a los cambios del mercado. Y como dice David Ticia, me aparece aquí como su cita, la sostenibilidad no viene de lo que tienes, viene de lo que puedes transformar. Así que hay una parte de co-creación y de una gestión proactiva que es necesaria de los líderes actuales. Y vamos a dar algunos ejemplos de empresas, empresas que quizás ustedes conocen, ¿no? El caso de Patagonia. Patagonia es una empresa que vende, se conoce porque vende ropa, pero hizo una campaña muy interesante que es la que aparece aquí a su derecha. Dice, Don't buy this jacket. Entonces es paradójico. ¿Por qué dice que no compre este jacket
que ellos mismos venden. Y es aquí que entra el asunto de sostenibilidad. Claro, esta parte de sostenibilidad no tan solo es un asunto de mantenerse a través del tiempo, sino también de gestionar de manera estratégica lo que se llama el triple bottom line, ¿no? La gestión económica, o sea, el entorno económico, el entorno ambiental y el entorno social. Aquí particularmente tiene que ver con la huella ambiental y lanzan esta campaña que hace que la empresa entienda cuál es su propósito y saber que el propósito es mucho más que el producto. Así que es cuando tú tienes una misión, una razón de ser y una visión, que es como tú te reflejas en el futuro, que va más allá de los productos o servicios que vendes, entonces inherentemente eres capaz de cambiar. El caso, por ejemplo, de Unilever. Conocen Unilever, es una empresa multinacional, una de las más grandes en el área de consumo. Entendía que como empresa no es una empresa que sea totalmente ajena, ¿no? A lo que ocurre en la cadena de suministros. Es decir, toda la cadena de valor fue rediseñada, tanto los proveedores de los proveedores, materia prima, la empresa en sí misma, Unilever, la cadena hacia abajo, es decir, intermediarios, eh, clientes, hasta sociedad, toda esa cadena de valor bajo un plan de vida sostenible. Y eso, más allá, no es lo se llama en inglés greenwash o un esfuerzo de relaciones públicas, es algo vivo que permite a la empresa evolucionar en términos no tan solo en lo que es su nivel, sino en toda su cadena de valor. Y eso hizo que cambiaran muchísimas prácticas en distintas categorías de productos, pero por ejemplo, lo que fueron los cambios en prácticas agrícolas, en la manera en que se distribuía, en la manera en que se gestionaba marcas. Y eso permitió que tanto el público interno, que son los empleados, los distintos públicos que impactan, eso llama stakeholders, y también los consumidores pudieran capturar la atención de estos públicos y liderar dentro de su sector. Otra empresa muy interesante que ha hecho cambios tomando en consideración esto que he dicho anteriormente, el caso de Natura. ¿No? Natura es una empresa internacional, muy multinacional, con base en Brasil, y demostró que el asunto de la belleza, que ha sido altamente criticable con respecto a los productos que usa o cómo hace investigación y desarrollo, muchos de ellos usando animales, ellos cambiaron este paradigma y demostró que la cosmética puede ser también regenerativa. Y de hecho, su capacidad de impactar comunidades donde ellos sacan materia prima en términos de comunidades en el Amazonas, el uso de tecnología limpia, su razón, normas en términos culturales eran evidentes o son evidentes dentro de la empresa y también de los productos que ellos venden. Entonces, aquí es el contraste. El contraste, como indiqué anteriormente, del concepto de eficiencia, que muchas empresas se enfocan en ser constantemente eficientes, y lo otro es la capacidad de cambio. Es decir, el foco cambia de esa eficiencia operativa, por ejemplo, de hacer lo mismo mejor, a esta otra manera de verlo, que es hacerlo lo necesario, pero de manera distinta. Entonces, muchos líderes o gestores de organizaciones tienen que cambiar de mentalidad, de moverse de esta orientación a costos, tiempo, productividad, a moverse a lo que es velocidad de aprendizaje o agilidad, de tener una cultura organizacional que predomine el control, precisión y estabilidad, a moverse a una cultura de curiosidad, iteración y adaptación, de gestionar errores en términos de corregir y se castiga el error, a aprendizaje y rediseño donde los errores se toman como un proceso de aprendizaje. Y tener un horizonte temporal en términos de sus cambios, no a corto plazo o medio plazo, sino de mediano a largo plazo. Entonces, es una manera totalmente diferente de pensar.
Entonces, si bien el concepto de eficiencia, que es extremadamente importante y en las escuelas de negocio lo enseñamos, es algo muy importante hoy, en lo que está trabajando en la actualidad. Pero en términos de gestión estratégica, es mejor tener capacidades dinámicas porque es la manera en que me puede preparar ante los cambios no esperados del mercado. Es decir, estamos, por ejemplo, ahora ante una incertidumbre en el Medio Oriente y puede haber cambios en términos del costo del barril de petróleo. Eso tiene un impacto en las organizaciones, principalmente en su operación. ¿Cuán capaces somos nosotros hoy de hacer gestiones para que eso no nos impacte? Esa es la diferencia entre eficiencia y capacidades dinámicas. Eh, pero claro, las capacidades dinámicas plantea que uno va a estar pendiente del entorno y que va a estar en cierta medida prediciendo el futuro. Entonces aquí crea esta gran pregunta. Eh, ¿Qué capacidades estamos construyendo hoy para un entorno que aún no existe? Y eso, por ejemplo, en las universidades es un reto, porque nosotros estamos preparando personas que van a afrontar problemas que no existen en la actualidad. Entonces, en vez de enfocarnos, por ejemplo, en las universidades, y este es el caso, por ejemplo, de nuestro MBA, en objetivos de aprendizaje muy puntuales, nos enfocamos más en desarrollo de competencias. Esas competencias como pensamiento crítico, toma de decisiones bajo riesgo, lo que puede ser trabajo en equipo, elementos de innovación, resiliencia, todo eso que son parte de nuestras competencias son las claves para gestionar ese futuro. El futuro en sí se diseña, es un asunto mucho más proactivo. En cierta medida es esa capacidad de poder cambiar a través del tiempo sin perder lo que realmente eres. Y esto nos lleva a desarrollar lo que se llama modelos evolutivos, es decir, estrategias que van constantemente en movimiento. Eh, y aquí también es un poco paradójico y quizás nos pueda chocar con cosas que nosotros hemos aprendido previamente. Ciertamente nos indican de que hay que tener un plan y un plan estratégico y que el plan estratégico podría ser a 5 años, por ejemplo, y que esa va a ser la guía para, para los próximos 5 años. El problema que tenemos es que el entorno cambia mucho más rápido que eso que hemos puesto en un plan estratégico. Entonces, ¿qué debemos hacer bajo eso? Entonces, vamos a poner el caso de los planes, ¿no? Los planes de trabajo que muchas veces lo hacemos de manera anual. Entonces, los cambios son tan dramáticos que si planteamos esto anualmente, ya en 1 o 2 meses realmente está pasé o ya ha envejecido. Eh, lo que presentamos por ejemplo, cosas en Excel, por ejemplo, de nuestras tendencias o lo que nosotros podemos prever, muchas veces nos pasan de un trimestre. ¿Ok? Así que eso presenta un concepto que es esta estrategia adaptativa. Es decir, tienes que tener una mentalidad ágil para hacer cambios importantes. Por ejemplo, yo puedo saber quizás al 100% lo que pueda ocurrir hoy, 99% lo que va a ocurrir mañana, quizás 90% la semana que viene, un 60% en 3 meses, un 40% en 6 meses y después de 6 meses todo es especulativo. Así que uno tiene que tener esas capacidades para poder diseñar en movimiento. Es decir, que constantemente estemos desarrollando estrategias dados los cambios del mercado. Así que las empresas y las empresas que hemos estudiado que son exitosas en ese sentido, en términos de sus cambios, tienen 3 principios claves. Uno es el concepto del sense making, o sea, no esperar a que las cosas pasen. Uno eh, Básicamente hay un concepto que se llama actuar para entender. Y es un principio que los cambios, por ejemplo, inteligencia artificial, algo que está muy de moda ahora, hay mucho sense making. Se hace sentido. ¿Para qué me sirve esto dentro de la organización? ¿Para qué me sirve para agilizar procesos? ¿Para qué me sirve para hacer empresas
mucho más ágiles o personas mucho más competentes dentro de la organización. Muchas de estas cosas tratan de hacer sentido, pero para tú entenderlo tienes que actuar, tienes que ejecutar, aun cuando tengas que fallar. Entonces, todo este descubrimiento, que es parte del sense making, se realiza haciendo y aprendes mientras haces. Otro concepto, que es el segundo, he dejado en inglés, un poco difícil de hacer, poner en español, que es effectuation. Ciertamente, no, uno puede tener unos objetivos y unas metas particulares, pero realmente uno tiene que tener más claro esos conocimientos, esas redes y esos recursos. Muchas de las cosas se van construyendo en el transcurso. El futuro, en cierta medida, es una co-creación entre la organización y las personas que forman parte de esa organización con lo que se va formando dentro del entorno. Así que eh, eh, nosotros algunas veces planteamos que la estrategia se diseña, por ejemplo, desde la alta gerencia. Yo, por ejemplo, como decano puedo decir, pues mira, hay una estrategia que yo diseño, la consulto con mis decanos asociados o con mis profesores o con los estudiantes o con mi junta asesora. O puede ser al revés, que hay ciertos planes de trabajo a nivel de departamento que sube a ciertas categorías y luego a vicepresidencia y luego pasa a la presidencia de la organización. Pero muchas veces esas estrategias que se ven de esa manera, tanto de diseño de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, no toman en consideración los cambios dramáticos del mercado. Entonces necesitas tener estrategias emergentes que surjan de la misma acción. Entonces, eh, eh, es una nueva manera de pensar dentro de las organizaciones. Y vamos a poner el caso de una empresa como Haier, que es una empresa china, es un modelo muy, muy interesante, porque si ven a su derecha, ellos tienen un modelo típicamente tradicional que es jerárquico y han cambiado todo ese concepto de jerarquía que típicamente nos han enseñado en la escuela de negocios a tener una estructura de microempresas dentro de la organización. Entonces, la organización tiene cerca de 4.000 microempresas, cada uno con su autonomía, presupuesto, clientes. Muchas veces compiten entre esas estructuras, se fusionan, algunas desaparecen, pero es una manera de tener un sistema evolutivo. De hecho, toma en consideración muchos elementos de las teorías de las biologías o de las ciencias vivas para estructurar sus organizaciones. El caso de Lego, por ejemplo. O sea, Lego, que ha sido una empresa que ustedes conocen, pero que tuvo muchísimas crisis. Y dentro de esas crisis, pude escuchar a todos los fanáticos de Lego y con ellos hicieron co-creación y muchas de las cosas que vemos ahora en términos de las películas que hacen, los productos, los derivados de esos productos, es a través de una co-creación con los distintos públicos, principalmente con sus fans. Así que muchas de las estrategias que hay en Lego son estrategias iterativas. Es decir, puedes tener un plan estratégico general que guíe en términos generales a la organización, pero los productos que van lanzando a través del año es en co-creación con esos públicos y muchas veces no son pensados por espacio de 5 años, sino que surgen en periodos muy cortos de tiempo. Entonces, básicamente, toda esa comunidad que forma Lego es parte de lo que ellos le llaman radar estratégico. Y eso pues, hace que sea una empresa altamente admirable. Otra que ustedes conocen es Spotify. Spotify, de hecho, hay una película muy interesante de cómo surgió, pero es más interesante aún de cómo ellos tratan de mantenerse vigentes, porque Spotify compite con Apple Music o con Pandora o con muchos otros, ¿no? Entonces, ellos crearon, muy similar a Hire, subgrupos
grupos pequeños, autónomos, interconectados, le llaman squads, tribes, chapters, guilds, entre otros, y es una manera de ir creando, innovando, sin pedir mucho permiso, con espacio para fallar, pero con esa mejora continua, haciendo cambios importantes en el modelo de negocios. Entonces, nuevamente, tú tienes aquí dos maneras de estructura organizacionales, una que es la tradicional, la que nos han enseñado, y otra que tiene un carácter mucho más evolutivo. Así que esta de manera tradicional tiene un diseño organizacional jerárquico por funciones, y la que es evolutiva se centra más no en las estructuras jerárquicas, sino más en lo que son los equipos de trabajo, su autonomía, su propósito, su valor, su cultura. Los ciclos estratégicos, que dejan ya de ser anuales para de lo que es el plan de trabajo, o lo que son la parte de planificación estratégica 5 años, ya dejan de ser parte de ese ciclo estratégico y se vuelven mucho más a corto plazo, de 90 días, muy iterativo entre todas sus partes. Y así es la toma de decisiones, ¿no? De estar solamente en la alta gerencia a estar distribuida dentro de la organización, igual que la retroalimentación. Esa retroalimentación en organizaciones con carácter evolutivo es una retroalimentación continua. Hay mucha experimentación. Si fallamos, volvemos a cambiar, y una cultura de aprendizaje continuo dentro de la organización. Así que eso nos hace pensar nuevamente. Esas estrategias que muchas veces dan en las organizaciones y que están en un documento, ¿es algo que está vivo o, o no? Las organizaciones que son ágiles es vivo, cambia constantemente, no está escrito en piedra. Así que muchas de estas organizaciones que hicieron un plan en el año 1 probablemente han cambiado 2, 3, 4, 5 o más veces en un periodo de 5 años lo que es ese propio plan. Entonces, la clave aquí no es tener una planificación exacta, sino liderar para afrontar esos cambios constantes. Así que básicamente las organizaciones que son líderes actuales y que se mantienen haciendo cambios en el mercado son las que están en constante aprendizaje, y son las que pueden tener todo ese proceso de absorber, es decir, a través de escuchar, de probar, de transformar, de hacer cambios, de lanzar al mercado, de tener retroalimentación, de volver a cambiar, y así sucesivamente. Entonces, al final estamos ante sistemas vivos, y las organizaciones son sistemas vivos, son sistemas sociales. Entonces, uno tiene que hacer cambios en ese sistema. Es un organismo vivo. Si lo ves como algo que es más sentido como una máquina, pues entonces vas a tener una organización que ciertamente puede ser muy eficiente, pero puede ser muy predecible. Entonces, eh, como no es capaz de estar en cambio constante, van a pasar como las máquinas, ¿no? Que las máquinas se rompen. Entonces, los sistemas vivos o las organizaciones vivas pues están en constante cambio. ¿Eh? Y no tan solo están en constante cambio, son capaces de cuando ocurre algo que es un fallo muy grande, o un cambio muy grande dentro del entorno, son capaces de regenerarse. Así que hay un proceso de adaptación continua, y realmente es un ciclo. Un poco como dije anteriormente, el asunto de sensing, de estar pendiente, de captar lo que dice el mercado. Todas esas señales son importantes para dentro de la organización, y la organización tiene que ser capaz de transmitir todo ese conocimiento a través de toda la organización. No hay que esperar a que termine un trimestre para indicar lo que ha pasado en el mercado y poder reaccionar. Realmente es algo que se vive día a día o prácticamente a cada momento.
Obviamente el mercado te da mandando señales constantemente, diariamente, y es importante que los equipos de trabajo dentro de la organización estén en constante interpretación de esas señales, que es el concepto del sense making. Y ese sense making, la organización lo que hace es llevarlo a procesos, procesos o rutinas para entonces dar dirección a la organización. Y obviamente, pues tener actuar, ejecutar rápidamente. Así que es parte de este ciclo de adaptación continua. Y vamos a poner el ejemplo de Netflix, el ejemplo que ustedes conocen. O sea, Netflix empezó alquilando DVDs, pero después pasa al asunto de streaming y luego pasa a ser una productora global. Entonces, ¿cómo ocurrió eso? No era algo planificado. Es decir, cuando ellos venían DVDs, ellos no estaban en su proceso de planificación, voy a ser una productora de películas o de series. Realmente lo desarrollaron, o sea, por diseño, igual que Amazon, por diseño, crearon una organización que es capaz de gestionar rápidamente lo que pasa en el entorno y pudo ir moviéndose. De hecho, el cuento de Netflix es interesante porque en su inicio, cuando empezó el asunto de streaming, se lo querían vender a Blockbuster Video, esta gran organización de videos, de venta de videos en los Estados Unidos, que eran líderes. Pero Blockbuster Video no pudo tener esa capacidad dinámica y ni tampoco esa ambidestreza de gestionar su modelo de ese entonces a poder moverse a lo que se llama el streaming. Y cuando lo intentó hacer, ya era muy tarde. Así que el caso de Netflix tiene una cultura de adaptación, de experimentación constante. Básicamente permite a todos los que están dentro de la organización experimentar y si fallan, no importa. De hecho, se glorifica de que puedan o se respalda que puedan fallar y puedan intentarlo de nuevo. Así que no es, como dicen al final, este tipo de empresas no esperan crisis, detectan, actúan y evolucionan. O tenemos el caso de Alibaba. Alibaba es muy similar a lo que vimos anteriormente con Haier. Es una empresa muy potente, pero tiene toda una serie de unidades semidependientes como AliExpress, como DingTalk, como Lazada, como Youku, entre otras, cada una con autonomía, cada una con rendición de cuentas. En cierta medida es más parecido a, a lo que son startups, porque pues, se crean desde dentro de Alibaba. Hay inversión interna en esas ideas eh, y compiten entre sí, curiosamente, por los recursos. Así que es muy interesante su modelo. Y aquí vamos a repasar estas o algunas sugerencias que yo le doy con respecto a esas herramientas prácticas para tener una organización que se comporte como un sistema vivo. Ya le indiqué de que la planificación estratégica, de decir, pues mira, voy a utilizar junio y julio para planificar estratégicamente los próximos 5 años y voy a hacer un plan de trabajo que va a comenzar en agosto y termina en julio 31, pues eso puede ser contraproducente a la organización porque no permite ajustarse a través del tiempo. ¿Cómo hacerlo más rápidamente? Pues probablemente crear microciclos de 90 días, donde tú puedas ver qué está pasando en el mercado, tratas de mirar esa oportunidad, abordar esas oportunidades, actuar, reflexionar a esos cambios. Así que eso te permite hacer ajustes dentro de tu estrategia sin tener que esperar un año fiscal o un año natural según la empresa se gestione estratégicamente. También hay algo que se recomienda como herramienta y es tener estos rituales de aprendizaje. Para tú crear normas y valores dentro de la organización, tienes que crear esta serie de rituales pues, de manera constante, donde tú puedas celebrar los logros, pero también errores, tener sesiones para entender lo que está pasando en el mercado y darle sentido, tener días de innovación
dentro de la organización, foros abiertos, algunas veces se hacen, lo se llama brown bag sessions, que son en horas de almuerzo, para que las distintas unidades estén discutiendo sus cambios, sus cosas nuevas, y eso mantiene una cultura o esas normas y valores de constante agilidad, de cambio constante y de aprendizaje. Esto pues, permite, por ejemplo, tener un dashboard de lo que yo le llamo vitalidad adaptativa. Básicamente, toda la organización participa en términos de toma de decisiones, y eso permite también de tener equipos de trabajo que gestionan, por ejemplo, proyectos, y eso permite de que los equipos de trabajo puedan ser diferentes cada cierto tiempo y que las personas esperen esa inestabilidad a nivel de equipo de trabajo, pero que están diseñados para esa evolución constante dentro de la organización. Es una manera de estar alerta y sentirnos vivos como organización, sin enfocarnos necesariamente en la eficiencia. Eh, Aquí entra una pregunta. La pregunta es si la organización en la cual estamos está diseñada para el cambio o simplemente es una organización estática que simplemente está a la espera de resistir cualquier cambio del mercado. Entonces, realmente la adaptabilidad debe ser parte de la organización, igual que la agilidad. Es la manera en que debemos operar si es que queremos ser relevantes. Así que ya no es solo tener esa visión de la organización, sino tener una organización que por diseño se sienta viva, eh, y que sea capaz de adaptarse de manera constante. Entonces, ya para ir terminando esta charla, y dado a los cambios que hemos visto en el mercado o lo que se requiere dentro de una organización para mantenerse viva y vigente, pues qué habilidades debemos tener. Así que vamos a hacer un nuevo tipo de liderazgo. Y aquí entra el concepto de redefinición de lo que es ser competentes. Eh, Miren, yo soy de marketing, mi trasfondo fue en marketing. Como vieron en mi biografía, dirigí campañas publicitarias para empresas multinacionales como McDonald's, Kibler, Kellogg, Bacardi, Procter Gamble, entre otras. El marketing que yo estudié y el marketing que me hizo exitoso en el mundo de la publicidad y me hizo exitoso como director de marketing no es el marketing de hoy. O sea, esas habilidades que me hicieron exitosos en ese pasado probablemente no me sirvan hoy, quizás en un 80%. Así que eso no es suficiente. Uno necesita que las personas y los equipos de trabajo y las propias organizaciones sean competentes en términos de todo ese conocimiento constante que es adquirido dentro de la organización y esa capacidad de adaptarse a los cambios del mercado. Entonces, hay un elemento de evolución y coevolución dentro de las organizaciones. Y eso nos lleva a preguntarnos, bueno, pues entonces, ¿qué tipo de líder necesitamos? Porque ya, de hecho, muchos de nosotros eh, comparamos o pensamos que un líder es lo mismo que un supervisor y son conceptos bastante distantes. Y es por eso que requerimos unos líderes y unas personas que sean capaces de afrontar esto, y eso requiere competencias particulares. Entonces, desde mi punto de vista, hay 5 habilidades que cambian este juego. Uno es lo que yo le llamo el pensamiento estratégico adaptativo. No es tan solo tener un plan. Usted como líder tiene que saber lo que está ocurriendo en el mercado, leer ese contexto, tratar de anticiparse a esos cambios, rediseñar mientras la organización va moviéndose, aun cuando sea líder dentro de su categoría. Y esa mentalidad de cambio constante hace de que no nos fijemos en el pasado como una fórmula inquebrantable y que siempre nos va a servir para el futuro. Otro es el liderazgo
ambidiestro. Usted tiene que ser capaz no tan solo de gestionar el hoy dentro de la organización, sino ser capaz de gestionar el cambio que puede ocurrir mañana o en el futuro. Eh, y aquí hay un elemento de esta percepción de líder, ¿no? El líder no es el líder autoritario, paternalista que todo lo controla. Es un liderazgo facilitador. Eh, eh, y en cierta medida es que el que orquesta todos estos cambios. Otra habilidad es aprendizaje organizacional. ¿Ok? La organización y los que componen la organización no aprenden por sí mismos, ¿no? La organización tiene que hacer que ese aprendizaje sea algo rutinario dentro de la organización. Y de hecho, no tan solo es tú saber que a través de un error puedas tener una oportunidad, sino que ese error sea compartido a través de la organización. Tiene que haber esa transferencia de conocimiento para que la organización pueda ir evolucionando. Como indico aquí abajo, en tiempos de cambio, como lo estamos viviendo ahora, la ventaja es saber aprender más rápido que los demás. Y este diseño organizacional evolutivo es una organización que en su propio movimiento va haciendo cambios. Y los cambios se dan no de manera centralizada, sino también a través de equipos autónomos, procesos interactivos, métricas vivas. Tenemos mucha metodología y muchos adelantos tecnológicos para que eso sea así. Así que esa distribución de esa inteligencia es importante dentro de organizaciones. Y obviamente tener esa capacidad de imaginar esos futuros deseables. O sea, no solo es adaptarse al cambio, es tratar de liderar ese futuro. Eh, Así que, como indico aquí al final, la habilidad no se enseña con matrices, ¿no? No es con ese conocimiento, sino es con una visión, una empatía y un propósito. Así que eh, llegamos a esta parte final de la sostenibilidad de la organización. Partimos de la premisa que las organizaciones se reinventan o se deben reinventar constantemente sin perder la razón de ser, que es su esencia, sino que es también una evolución constante, que realmente es la razón de ser dentro de las organizaciones. Eh, Así que, dado a los cambios, tanto políticos, sociales, tecnológicos, no basta con ser bueno en lo que haces, no basta con ser eficiente o ser eficaz. Tiene que ser capaz de dejar lo que te resultó y que te resultó muy bien, pero que ya no sirve, y tratar de moverte a lo que realmente vas a necesitar para ese futuro antes que llegue. Así que ese futuro eh, se da en este tipo de empresas que son organismos vivos, que son empresas con alma, que están en constante aprendizaje, que probablemente co-creen ese aprendizaje, están más adelantados que todos los demás, y que tenga líderes que no tan solo sean administradores o supervisores, sino que sean líderes que se atrevan a diseñar lo que todavía no ha ocurrido o lo que todavía no ha llegado. Y aquí parto y con esto termino. eh, si tú crees, y aquí voy directamente a citar, si tú también crees que los negocios pueden ser una fuerza transformadora o quieres diseñar organizaciones que cambien el mundo, no solo operarlas, eso es parte de los objetivos que podemos tener como líderes o futuros líderes. Este es tu espacio, ¿no? Este es tu momento. Y en el caso de nosotros en la Universidad Ana G. Méndez, hemos diseñado tanto nuestro currículo a nivel de pregrado, a nivel de nuestra MBA, de nuestra maestría, de nuestros doctorados, de nuestra educación continua. Lo hemos diseñado poniendo en práctica esto que le estoy indicando. Las universidades tienen esos retos, porque típicamente las universidades están diseñadas para ser inamovibles.
y en el caso de nosotros en la Universidad de Ana Méndez, nos hemos movido a entender ese entorno, a tener cambios, a tener esos cambios constantes a través de nuestros ofrecimientos y orientarnos a todo esto de crear esas capacidades y esas competencias que son tan necesarias para gestionar el futuro. Así que con esto le dejo dentro de esta ponencia. Espero que algo de lo que haya dicho le haya impactado. Es un tema fascinante, es de difícil, ¿verdad? Difícil de, de abordar, pero no es imposible. Tan pronto las empresas lo tomen en consideración y sea parte de su práctica diaria, son empresas que serán sostenibles a través del tiempo, resilientes y exitosas. Así que muchas gracias por su tiempo. Y bueno, estoy aquí para cualquier duda, comentario a lo que he dicho o que pueda decir en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sosa Varela. Muy interesante la presentación. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y tantos conceptos novedosos para algunos de nosotros, o por lo menos para mí, muy novedosos. Estamos a 10 minutos del cierre de este webinar, así que, ¿qué le parece si pasamos con la parte de preguntas y respuestas? Tenemos varias preguntas para usted, doctor. Correcto. Les recuerdo a los participantes que aún están a tiempo de hacer sus preguntas, simplemente las deben escribir en la caja de Q&A. Así que diría, doctor, que podamos empezar con una primera pregunta. ¿Qué le parece? Claro, por supuesto. Sí, sí. Perfecto. Bueno, nos preguntan, ¿qué habilidades blandas y técnicas resultan imprescindibles para diseñar modelos de negocio realmente sostenibles y no solo verdes de fachada? Saludos desde República Dominicana. Saludos. Eh, pues mira, es una buena pregunta. Hay hay muchos autores, bueno, muchos académicos también y líderes que hablan de las habilidades blandas, que al final son las habilidades más fuertes que debes tener. Y me parece que antes el concepto de habilidades blandas era como un complemento a conocimiento. Ahora eso se ha invertido. Es decir, las llamadas habilidades blandas, que resulta que son las habilidades fuertes, que son estas competencias, son los que te llevan a poder adaptarte a través del tiempo. A mí me parece que hay un elemento de pensamiento crítico que resulta muy importante para cualquier persona, tanto en carácter profesional como a nivel personal, como un elemento importante. Lo otro que me parece importante es la capacidad de gestionar personas o equipos de trabajo. Y muchas veces pensamos que gestionar equipos de trabajo dentro de organizaciones es gestionar de manera individual y sumar esos individuos. Es decir, tú tienes un equipo de trabajo de 10 personas y, y ves el equipo como la suma de cada uno. Eso es incorrecto. Los equipos de trabajo son más que la suma de sus partes. Y así ocurre dentro de toda organización. Y creo que ahí esa habilidad de gestión hace que liderar sea más o menos eficiente. Y lo otro podría ser ese asunto de creatividad, rayita, innovación. El concepto de creatividad es algo personal y la innovación es algo más grupal. Están relacionados, pero realmente hay una competencia de creatividad que es extremadamente importante porque eso permite que la innovación se vea también como un proceso, no como un fin. Entonces, cuando tú tienes la innovación como un proceso, permite que la organización pueda adaptarse, cambiar sin perder la esencia dentro de entornos, principalmente entornos que son inestables. Así que a mí me parece que esos son algunos de los puntos o algunas de esas competencias blandas, entre comillas, que son importantes en la actualidad. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué consejo ahora le daría fundamental a una persona que quiere innovar en su empresa de manera sostenible? Un único consejo, o por dónde comenzar. Mira, yo tengo varias investigaciones. Bueno, si usted va a Google Scholar,
Pone mi nombre completo, Juan Carlos Sosa Varela, van a ver todas mis investigaciones ahí y algunas están disponibles. Yo hice una investigación sobre responsabilidad corporativa, tengo como 12 artículos al respecto en las principales revistas del área. Y fue un proyecto que hice en Noruega, Suecia, España, después nos movimos a África del Sur, Taiwán, Australia, Puerto Rico. Y una de las cosas que nos dimos cuenta que la responsabilidad corporativa y la parte de sostenibilidad está, para que una empresa lo viva, lo tiene que vivir la alta gerencia. O sea que hay un punto aquí importante de que si usted es parte de esa alta gerencia, pues usted puede fomentar el cambio. No es mucho más complejo cuando uno está a un nivel intermedio de la organización y la parte alta de la gerencia no lo vive. Así que el asunto de sostenibilidad tiene que estar al mayor nivel. Así que hay un asunto a nivel de la organización. Si la consulta en términos de la alta gerencia es que practique con el ejemplo. Es decir, la alta gerencia tiene que vivirlo para que realmente la organización a través del tiempo pueda ser sostenible. Así que nada, algunos de mis artículos y casos de estudios lo pueden conseguir y hay bastante respuesta a esa pregunta. Perfecto, gracias, doctor. Ahora, ¿cómo cree que está posicionada América Latina en el mercado global en materia de negocios sostenibles? ¿Hay una oportunidad para Latinoamérica para desarrollar negocios? Sí, yo creo que el asunto de negocios sostenibles hay dos perspectivas aquí. Está la perspectiva de responsabilidad corporativa, y ahí hablamos del llamado triple bottom line, que es responsabilidad social, ambiental y económica. Y hay otra parte que es esa capacidad de sostenerse a través del tiempo. Esas dos definiciones son separadas, pero realmente se complementan. Por un lado, las organizaciones tienen que ser capaces de desarrollar ese llamado triple bottom line. Siempre el fin económico es la razón de ser de la empresa. O sea, no es algo, como dicen en otro lado, de que tiene que tener un balance. Típicamente las organizaciones ese es su norte. Pero a través de lo que puede ser la parte ambiental y a través de la responsabilidad social se puede llegar a ese fin. ¿Dónde está América Latina? América Latina, muchos países como Colombia, Brasil, Argentina, tiene bastante conciencia con respecto al elemento de sostenibilidad. Creo que hay un problema más de capacidad de adaptación dado a los cambios del entorno. Así que eso, algunas de las organizaciones que hemos estudiado en América Latina tienen esa particularidad. Eh, sí, y quizás es un asunto cultural. Es decir, una cosa es normas y valores en América Latina versus las normas y valores de países escandinavos, por ejemplo, donde el concepto de innovación está muy, muy presente. No obstante, hay mucho adelanto en ese sentido y muchas escuelas de negocios a través de la región, desde México hasta Argentina, han cambiado currículos, se han movido más a competencia, más orientado a sostenibilidad y nos parece o me parece, que cada vez hay más empresas con esa capacidad y esas multilatinas, que son empresas latinoamericanas que ahora tienen un carácter internacional, tienen esa ventaja competitiva tomando en consideración esas particularidades de la sostenibilidad que había explicado previamente. Pero todavía hay un camino por recorrer en nuestro hemisferio. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo pueden los jóvenes convertirse en agentes de cambio dentro de empresas rígidas o estructuras tradicionales? Nos preguntan. Es una pregunta bastante compleja para contestar, porque claro, como joven, usted puede hacer cambios quizás en el entorno inmediato. Ya le dije que las organizaciones pueden cambiar si la alta dirección es capaz de cambiar. Claro, usted también puede decidir a qué tipo de empresa ir. De hecho, la ventaja de los jóvenes
o estas generaciones, por ejemplo, los millennials, es que son muy selectivos en términos de este tipo de organización. Yo pondría la pregunta al revés o daría la respuesta a la inversa. Las organizaciones que son rígidas y que requieren cambiar su rigidez, tienen que entonces cambiar esos perfiles de lo que van a integrar dentro de la organización, principalmente esos líderes. Muchos de los jóvenes hoy en día tienen esas capacidades. Por lo tanto, programas de mentoría para ir escalando rápidamente la organización, probablemente sean estrategias adecuadas para que la organización entonces se mueva con esa nueva grupo de personas, con esas que tienen nuevas normas y valores para hacer ese cambio. Pero el hecho de que usted entre como joven en una organización rígida no necesariamente va a ser capaz de cambiarla. Creo que la organización, por sus normas y valores, pues tienen que también tener esa aportación para moverse de un estado de rigidez a un estado de evolución constante. Perfecto, doctor. Vamos con las últimas dos preguntas porque ya estamos en tiempo de descuento. Nos preguntan, esto sé que ya lo ha dicho, pero brevemente a lo mejor lo puede sintetizar. ¿Qué estrategias podrían optar las empresas para mantenerse competitivas en el mercado? Y otra pregunta que nos hace la misma persona desde Costa Rica, ¿qué sucederá a largo plazo si las empresas optan por estrategias tradicionales y a su vez adaptarse a la tecnología actual? La respuesta a la última pregunta es que no sobrevive. Mm, Eso no hay que buscar mucho más. O sea, las organizaciones que no son capaces de cambiar están destinadas a tener una fecha límite de caducidad. Las organizaciones tienen, y estoy hablando de microempresas, pequeñas, medianas, grandes, tienen que ser capaces de cambiar constantemente. Muchas veces lo atamos a empresas grandes. De hecho, algunos de mis ejemplos son empresas multinacionales aquí. Pero bueno, como el público es diverso, tuvo que poner empresas que ustedes pudieran conocer. Pero lo aplicamos a cualquier tipo de organización. No, es más, lo podemos aplicar a nosotros mismos. Ya le dije mi trasfondo de marketing. O sea, el marketing es una disciplina que ha dado un giro 180 grados en los últimos 5 años. Vamos a poner el caso de nosotros acá en Ana Méndez. Tenemos un MBA en mercadeo o marketing. Ya no lo tenemos. Tenemos un Master en Brand and Digital Marketing, en gestión de marca y mercadeo digital. ¿Por qué? Porque lo que antes no funcionaba en términos del SMBA en mercadeo, ahora no nos funciona. ¿Por qué? claro. Porque la disciplina ha cambiado dramáticamente. Así que para ser competitivo a una empresa, necesitamos personas competitivas. Y esas personas competitivas harán que los equipos sean competitivos. Y esos equipos competitivos harán que las empresas sean competitivas. Y de hecho, un grupo de empresas competitivas harán una industria competitiva y así el país será competitivo. Esa es un poco la secuencia, desde los más micro, que somos nosotros como individuos, hasta, hasta la parte del país. Pero eso requiere cambios constantes. Así que tiene que tener esa capacidad de estar monitoreando el mercado constantemente, asimilando, adaptando, transformando, explotando ese conocimiento dentro de la organización, ya sea en términos de procesos, ya sea en términos de productos, de servicios, o, claro, sin cambiar la esencia de la organización. Perfecto. Última pregunta y cerramos esta masterclass. ¿Cómo preparan los programas de WAGM a los estudiantes para liderar o crear empresas sostenibles y qué se puede estudiar para aprender estas habilidades? Si tuviésemos que dar un elenco de programas, ¿qué podría ser? Sí, mira, nosotros estamos orientados a competencias y hay aprendizaje activo. Utilizamos, por ejemplo, caso estudio, roleplay, simulaciones, microsimulaciones, tanto en el pregrado como a nivel de MBA. Eso es uno. Lo otro está, nuestras concentraciones están alineadas a las principales certificaciones profesionales del área. Y de hecho, yo puedo mostrarte algo, si me permite, esto es rápido, porque lo tengo en la presentación para esa última pregunta. Claro, Eh, lo, sí. lo muestro rápidamente, déjame ver si lo tengo aquí. Eh,
casualmente o sea, lo tenía aquí al final, no tenía para presentarlo, pero estos son nuestros programas a nivel de grado asociado, pregrado, pero tenemos masters especializados, por ejemplo. Este de Accounting Science, disculpen que esté en inglés, porque esto era para otra presentación, pero están atados a las 5 certificaciones principales de la contabilidad. O el caso de Brand Management Digital Marketing, que es un máster de un año totalmente especializado orientado a las principales certificaciones de mercadeo digital o marketing digital. Lo mismo ocurre con los certificados graduados, los MBA o los doctorados. De hecho, el, en, esto no, un poco el asunto de estas competencias nos ha llevado a tener, a estar en los principales rankings, como el caso de América Economía, que estamos entre las primeras 25 MBAs de toda América Latina, o en otros rankings que ocupamos posiciones muy importantes. Pero casi todo está alineado a las principales certificaciones. Por ejemplo, si estudias recursos humanos con nosotros, está totalmente alineado a la Sociedad de Recursos Humanos de los Estados Unidos. Si estudias cadena de suministros, está totalmente alineado a APICS, que es el referente a esta disciplina en los Estados Unidos. El caso de contabilidad, pues tenemos 5 certificaciones alineadas. O Project Management con PMI International. Y lo otro que lo hace también diferente es todos los socios industriales que están con nosotros, que son las principales asociaciones, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, o con empresas tan importantes como Bacardi, Coca-Cola, entre otros, que son parte de nuestro, ya sea junto asesora o que son las empresas que circulan dentro de nuestras aulas. Aparte de que en Puerto Rico, nosotros somos los mayores exportadores, o casi el 49% del Producto Interno Bruto está en manufactura avanzada. Las principales empresas farmacéuticas, de biopharma y medical devices o artefactos médicos están en Puerto Rico. Somos uno de los 5 países, junto con Bélgica, Alemania, si se cuenta Estados Unidos, Irlanda, de mayor exportación de productos fármacos. Y eso también condiciona mucho la manera en que nosotros abordamos nuestras disciplinas. Así que si usted le interesa estas áreas, ¿no? Como el caso de desarrollo de marca, el área de contabilidad, recursos humanos, gerencia de proyectos, cadena de suministros, gerencia de calidad, y todo centrado a un aprendizaje activo, y que desarrolle esa competencia que ya discutí anteriormente, pues esta es una gran opción para ustedes. Aparte de que somos parte de Estados Unidos y hablamos español, así que eso es otra ventaja de estar con nosotros, aparte de estar, qué mejor que estudiar donde vacaciones, así que Exacto, es un ambiente esta es la espectacular. oportunidad. Exacto, sí, sí. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, doctor Sosa Varela, por esta presentación, esta exposición. Les decimos a todas las personas que están interesadas, había preguntas que lamentablemente tuvimos que dejar afuera o sintetizar, que quienes estén interesados en conocer la oferta académica, las opciones que la Universidad Ana G. Méndez tiene para todos, pueden ingresar al sitio web. Mañana recibirán un correo de parte de WeUni by Doc City con, obviamente, la registración de este video. Y con mayor información y datos de contacto para poder comunicarse directamente. Le agradezco muchísimo, doctor Sosa Varela, por su presencia y compartir con nosotros sus conocimientos. Gracias también a Ixa y Vanessa, que han estado también respondiendo preguntas por escrito. Muchas gracias por estar aquí presentes. Les digo a todos los espectadores que si quieren recibir el certificado de asistencia, pueden hacer clic en el enlace que acabo de dejarles en el chat. Lo van a recibir en sus correos electrónicos. Y bueno, me despido. Los saludo a todos. Muchas gracias bueno, al doctor Sosa Varela, a Vanessa y a Ixa y a todos los que estuvieron presentes hoy escuchándonos. Espero volver a verlos en un próximo webinar de WeUni by Doc City. Hasta luego. Hasta luego.